Hola, apreciados amigos, hermanos, que tengan un bendecido sábado y es una alegría poder encontrarnos una vez más para hacer el repaso de la escuela sabática. Estamos empezando el segundo trimestre de este 2021 con un folleto muy interesante, una guía de lectura de la Biblia muy interesante, con este título: La promesa, el pacto eterno de Dios. Feliz sábado, mis queridos hermanos, y bienvenidos nuevamente al repaso de la escuela sabática. La verdad que estamos muy contentos porque muchos de ustedes escriben en el chat, nos saludan, opinan, y ya hemos saludado a algunos hermanos por nombre el sábado pasado y la lista continúa. Queremos saludar también a Risber y a su esposo Javier. Igualmente allí están Soledad, Nila. Muchas gracias, Ana María, por estar acompañándonos. Deseamos que Dios la bendiga y a la familia también, por supuesto. Claro. También Mati nos acompaña desde Salta. Te mandamos un abrazo. Igual que Santiago. Que el Señor los bendiga. Gracias, Jenny, también por acompañarnos. Deseamos que Dios te bendiga. Y bueno, son muchos. Vamos a seguir mencionando a algunos amigos que se comunican y que nos hacen llegar también su aporte. Claro, a medida que vemos los saludos escritos en el chat, también sabemos quiénes son los que están. Pero ahora los invito a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de repasar la lección de escuela sabática. Pedimos tu compañía y tu dirección aquí entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora pasamos al TMI, todo miembro involucrado. ¿Estás involucrado en la misión? Esta semana tenemos una semana especial que ya muchos estuvieron trabajando desde el sábado pasado, algunos, ¿no? Sí, estuvimos con la Semana Santa. Claro. Estamos ahora justamente en esta fecha y ha sido una alegría ver y seguir viendo, porque hoy todavía continúan las reuniones en los hogares, en algunos salones, en templos. Lindo es poder compartir el Evangelio, así que todo miembro involucrado. Te invitamos a involucrarte. Vamos al repaso de la lección de esta semana. Ya dijimos que el título general de la lección es La promesa, el pacto eterno de Dios. Y la palabra clave es pacto. El pacto. Por allí, por el año 1588, una joven mujer que estaba embarazada en Inglaterra vio en el mar, ella estaba mirando el mar y vio en el mar una flota de barcos, 130 barcos de la Armada Española, todos de guerra, bien equipados, que se aproximaban a la isla para tomar posesión, invadir la isla de Gran Bretaña y tomarla. Aquella mujer se asustó tanto al ver esa cantidad de barcos que comenzó a tener labores de parto, así que tuvo que ir la partera para auxiliarla. Lo curioso es que el niño que tuvo fue Thomas Hobbes y se transformó en uno de los más destacados pensadores, filósofos, sobre todo de la política. Y él vivió en una época en la cual Inglaterra atravesó una situación muy, muy crítica
donde había hambre, donde había violencia, donde no se respetaba nada. Él llegó a decir que ese tiempo era el todo contra todos. Y sacó la conclusión de que si no había un cambio, esa sociedad estaba en el caos, no había esperanza, parecía que todos iban rumbo al desastre y a la muerte. Y él teorizó diciendo que la solución era que ese pueblo se pusiese de acuerdo y eligiese un gobierno, ya sea un monarca, un gobierno individual o un conjunto de personas que se constituyesen en gobiernos, de tal manera que pudiesen dejarle las pautas, las leyes a esa sociedad para que las respete. A eso él le llamó el pacto, diciendo, bueno, la sociedad ahora hace un pacto con alguien para que los gobierne y los oriente y les ponga las restricciones necesarias para poder convivir sanamente y desarrollarse. Llegar a una solución en esa situación, ¿no? Ahora, esto fue por allí por el 1600, pero estamos en el 2021, han pasado algunos siglos. Y aunque algunos han buscado poner en práctica esta teoría de Hobbes, la verdad es que no parece que dio mucho resultado. Pero ¿por qué hago mención a este incidente y a este postulado de Hobbes? Porque él llamó a eso el pacto. Y en este trimestre vamos a estar estudiando acerca de un pacto que presenta la Biblia, pero no es el pacto propuesto por Hobbes, sino que es el pacto que se menciona en la palabra de Dios. Es el pacto de Dios con su pueblo. Así que vamos a ver de qué se trata ese pacto a lo largo de este trimestre. Qué bueno, así que estudiemos la lección, que seguramente que ese pacto con Dios va a ser diferente y mejor. Y la lección de esta semana tiene un título llamativo. Sí, el título es ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y vamos a leer el primer versículo que nos dan aquí, que es el versículo para memorizar, que está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos habla del principio, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? Comenzó, ya sabemos, ¿no? La historia de la creación, cuando Dios se tomó esa semana especial para ir creando cada parte de nuestro mundo. Qué belleza, ¿no? Que habrá sido. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también Génesis 1 va narrando lo que Dios hizo cada día y al final de la narración de cada día dice que Dios vio que era bueno. Cada día dice esto, pero cuando Él terminó la creación, la expresión cambia. Agrega algo más. Sí. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que uno dice, si Dios dijo que era bueno en gran manera, habrá sido maravilloso ese lugar, algo increíble para nosotros. Claro. Pero si fue así, fue todo tan bien hecho, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Claro, ¿qué ocurrió si hoy en día está bien que veamos lindos paisajes, pero hay cosas que no estaban en ese momento? Cosas como desastres naturales, ¿no? Podemos ver terremotos. Sí, ¿por qué hay huracanes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, violencia? Guerras, pestes, ¿no? Estamos en medio de una peste. Que es mundial. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Creo que para esto tenemos que seguir analizando el libro de Génesis, ver allí en el principio qué fue lo que ocurrió con esto, ¿no? Y vamos a ver entonces qué fue lo que pasó.
En el versículo 27 de Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? Que habíamos leído el versículo de memoria. Pero en el 28 sigue diciendo que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que Dios hizo todo en forma planificada, ¿no? No dejó al azar las cosas que se fueran creando solas, digamos, ¿no? Como hay ciertas teorías. Y esto me recuerda a cuando llega un bebé al hogar, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? ¿O los papás qué hacen cuando llega el bebé al hogar? Tienen las cosas apropiadas para el bebé, ¿cierto? Tienen su camita, su cunita, el cochecito. Seguramente habrán pintado la habitación de un color agradable. Hasta el clima que iba a haber en esa habitación estuvieron pensando, ¿no? Si llegaba en verano, que esté fresquita, si el bebé llegaba en invierno, que esté cálida. Así que todo planificado, inclusive haciendo planes de la educación del bebé, de su hijo, de muchas cosas del futuro de ese niño, ¿no? Y Dios también. Dios hizo todos esos planes, por eso le dijo a Adán y a Eva lo que tenían que hacer, ¿no? Que tenían que llenar la tierra, que tenían que administrar todo eso que Dios le dio, que tenían que tener esa relación entre ellos y todo su entorno. Claro. Si los padres pueden hacer previsión, ¿cuánto más puede hacerlo Dios? Inclusive en el versículo 29 dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Inclusive Dios pensó, ¿no? Y le dijo cuál era el alimento que era para ellos, el apropiado para su cuerpo, ¿no? Y ese cuidado que ellos debían tener sobre su ambiente, porque también lo necesitaban para sobrevivir. Claro, claro. Tenemos una pregunta para compartir y nos gustaría que puedan escribir, comentar en relación a esta pregunta. ¿Cuáles son las razones que tenés para creer en que Dios es el Creador? ¿Qué razones podrías presentar? Bueno, así que te invitamos a escribir esa respuesta, ¿no? Aunque sea una razón. ¿Cuáles son esas razones para creer en que Dios es el Creador, ¿no? Por lo que estamos viendo en el texto bíblico, Dios hizo todo perfecto. Sin embargo, todavía nos preguntamos qué pasó, qué ocurrió. Y uno podría decir, ¿por qué estamos en donde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyección tenemos? ¿De dónde venimos inclusive? Aunque aquí estamos viendo algo muy claro, porque la Biblia sencillamente afirma que Dios es el Creador. No comienza a hacer alguna argumentación, sino Dios es el Creador. Él en el principio hizo el cielo y la tierra. Y a lo largo del texto bíblico esta verdad se mantiene. Hay pasajes en el Antiguo Testamento muy lindos que hablan de esto, como por ejemplo Salmo 19, donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí. Allí está expreso el sentido de la creación. Dios es el creador. Y también esto aparece en el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento podemos buscar en Hechos, capítulo 17, versículo 26. De uno solo hizo Dios todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Dios es el creador. Él ha establecido las leyes de este mundo y también de la naturaleza, la ley de gravedad, etcétera, etcétera. Y otra vez decimos, ¿qué pasó?
Hay un título que me llamó la atención en la lección que está el día domingo. Dice, tortugas hasta el fondo. Claro, porque esto se refiere a una anécdota, ¿no? Que nos cuenta que en cierto momento había un científico que estaba exponiendo sus investigaciones acerca de las rotaciones de los mundos, ¿no? Y de sus órbitas. Entonces, en un momento, una señora que estaba allí, una anciana, nos dice que ella le dice al científico que estaba exponiendo que la Tierra, o sea que no era lo que él estaba diciendo, sino que la Tierra estaba apoyada sobre una superficie plana, ¿no? Y esa superficie estaba sobre la caparazón de una gran tortuga. Así que esto fue un poco risueño, ¿no? Y el investigador la mira a la mujer y bueno, le dice, mire usted, ¿y esa tortuga sobre qué está apoyada? Entonces la mujer le dice, ¿y sobre otra tortuga? ¡Oh! ¡Qué interesante!, ¿no? Y entonces dice, ¿y esa otra tortuga sobre qué está apoyada? ¿Y sobre otra tortuga? Bueno, entonces cuando el científico quiere volver a preguntar lo mismo, la mujer le dijo, no vuelvas a preguntar. Y le señala con el dedo, ¿no? Sino que esa tortuga también está sobre otra tortuga y así, tortugas hasta el fondo, ¿no? Eso fue... Tortugas hasta el fondo. Aunque esto tiene su parte risueña, deja el vacío de dónde venimos, para qué estamos aquí, quiénes somos, cuál es nuestro futuro. Pero ya estamos viendo aquí en la Escritura que tenemos un origen. Dios es nuestro creador. Él es el que hizo todas las cosas y Él nos muestra aquí a partir del Génesis capítulo 1, versículo 27, 28, 29 que estuvimos viendo, que Dios creó al ser humano a imagen de Él. Ahora, ¿en qué sentido nosotros somos hechos a imagen de Dios? ¿Cuáles son las cosas, las características que tenemos que se asemejan a Dios? Y nosotros notamos que somos diferentes al resto de la creación, ¿no? Por un lado que tenemos la razón diferente a lo que tienen los animales, ¿no? Que podemos tener una relación diferente entre nosotros y con Dios, ¿no? Tenemos esa relación y ese sentido de la espiritualidad. Claro, tenemos aspectos espirituales y psíquicos. Y psíquicos. Y esto es algo particular porque no solo lo tenemos, sino que lo podemos desarrollar. Y sobre todo eso que mencionabas, tenemos la capacidad de relacionarnos. Y en el principio, Adán y Eva se relacionaban perfectamente con Dios, tenían un vínculo especial, ¿no? Sí. También hay otros detalles aquí, viendo la lectura de Génesis capítulo 1, porque Dios hizo al hombre, lo hizo varón y lo hizo mujer. Ambos reflejan la imagen de Dios. No es que el varón lo refleja, la mujer no. También el relato nos dice que Eva fue hecha de una costilla de Adán, y Adán fue hecho del polvo de la tierra. Dios obró en él, no como en los otros seres, ¿sí? En los cuales Dios dijo y fue hecho, pero aquí Dios es como que uno diría usó sus manos para moldear al ser humano. Pero ambos, hombre y mujer, son hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre está en un plano de igualdad a la mujer, no es más el hombre ni es más la mujer. Claro. Ambos se complementan y se necesitan. Hay a veces distintas luchas en cuanto a esto, pero la Biblia claramente nos muestra que el hombre y la mujer están en un plano de igualdad. Con respecto a esto, tenemos una declaración en las creencias de los adventistas del séptimo día que dice: a semejanza de Dios
el hombre tenía la capacidad de escoger, es decir, la libertad de pensar y actuar con referencia a imperativos morales. De este modo era libre de amar y obedecer, o de desconfiar y de desobedecer. Uh-huh. Así es, el hombre tenía entonces esa capacidad. Uh-huh. Pero otra vez vamos a la pregunta, ¿qué pasó? Porque Adán y Eva se relacionaban con Dios, charlaban. Uno puede imaginar esos diálogos habrán sido realmente magníficos. Sí, ¿no? El diálogo de Adán y Eva con Dios, con el Creador, y habrán disfrutado de todo eso. Dios le dio también la capacidad, como ya algo mencionamos, de relacionarse con la creación. Uh-huh. Inclusive mencionabas allí en Génesis 1:29 que hasta Dios le dijo qué era lo que tenían que comer. Uh-huh. Y esto nos muestra que Dios proveyó todo para que el hombre realmente sea feliz, para que la humanidad sea feliz. Otra vez la pregunta, ¿y entonces qué pasó? Claro, porque inclusive Elena de White en el comentario adventista dice que en el sentido bíblico, cuando Dios bendice, autoriza la función o el cumplimiento de la cosa bendecida. Uh-huh. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Qué plan maravilloso que tenía Dios, pero no se pudo concretar, lamentablemente, porque algo aconteció. Uh-huh. Tengo una pregunta para compartir y también nos gustaría que puedan expresar algo en relación a esto. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios, incluso con nuestra naturaleza caída o pecaminosa? Uh-huh. ¿Cómo podemos relacionarnos? ¿Hay formas? Claro, porque pasó algo en donde se cortó, digamos, esa comunicación con Dios. Sí, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Uh-huh. Dios creó al hombre y le dio algo, una señal, una prueba. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Uh-huh. ¿Qué dice? Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Uh-huh. El día que comas de él, de cierto morirás. Uh-huh. Así que ahí ellos tuvieron una prueba de fidelidad, ¿no? Uh-huh. Una prueba de obediencia. ¿Habrá sido difícil esa prueba? ¿Qué te parece? Aquí el texto dice que Dios le dijo: puedes comer de todo árbol del huerto. Y al pensar en el huerto del Edén, había muchos árboles frutales y qué frutas habrá habido. Y solo que Dios le dijo, pueden comer de todos. En realidad estaba habilitándolos, coman de todo y lo que quieran y como cuando quieran. Uh-huh. Excepto uno. Uno, o sea que uno no eran solo. Muchos árboles prohibidos, digamos. Era uno solo. No era un padecimiento terrible en donde el hombre no tenía que pasar hambre y el único que está No, tenía, yo calculo que cientos de árboles para elegir y comer. Claro, inclusive no es que el árbol, que eran muchos árboles donde caminaran se encontraran con ese árbol o esos árboles, sino que había uno y estaba en un solo lugar. Claro, estaba en el centro, o sea que ellos podían recorrer por todas partes y tener, pero no pasó eso. Uh-huh. Y lamentablemente tenemos que ir a Génesis capítulo 3, donde se nos dice lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Podemos leer allí Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, se acercó a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué pasó entonces?
¿Qué pasó allí? Lamentablemente la mujer entró en ese diálogo, la mujer y tanto Adán y Eva tenían que relacionarse con Dios. Y aquí había algunas cosas que ya no estaban bien. Una serpiente que le esté hablando. Ya era llamativo. No era eso algo que Dios había hecho. Claro. Y sin embargo comenzó el diálogo y allí vino el engaño. Y Eva tomó del fruto. Claro. Y le dio a Adán, y Adán lamentablemente decidió comer también del fruto. Claro, porque la serpiente le dijo, no morirás, ¿no? Que esa fue un engaño, fue una mentira. Y entonces Eva tomó del árbol, ¿no? En el comentario bíblico también nos dice que deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión. Fue la elección deliberada de Adán, en la plena comprensión de la orden expresa de Dios, más bien que la elección de ella, lo que hizo que el pecado y la muerte fueran el destino inevitable de la humanidad. Eva fue engañada, Adán no lo fue. Qué declaración. Triste esta realidad. Tanto Adán como Eva fueron responsables de la caída. No se puede echar la culpa a Eva solamente. Eva fue engañada y pecó. Pero Adán tenía posibilidad de decir no y él decidió seguir con eso, ¿no? Y lamentablemente el pecado entró en la humanidad y ahora vienen las consecuencias. Porque ellos se relacionaban de una manera perfecta con Dios. Sin embargo, Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice que los ojos le fueron abiertos, comenzaron a ver cosas que antes no veían o que no sentían. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Pero el versículo 8, Génesis 3, 8, nos dice que Dios siguió andando por el huerto porque Él iba y se relacionaba con Adán y Eva. Y estaba allí en el huerto y cuando Adán y Eva escucharon que Dios estaba por el huerto, por allí por el huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. Sin embargo, Dios, que siempre obra, que siempre busca a sus hijos, fue hasta donde estaban ellos. Y les hizo una pregunta que aparece en el versículo 9. Sí, que dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y agrega algo más, ¿dónde estás tú? Y a ese tú uno le podría poner el nombre, ¿no? ¿Dónde estás Carlos? ¿Dónde estás José? ¿Dónde estás María? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Y Dios nos conoce, no podemos escondernos de Dios. Él sabe dónde estamos en realidad, pero esa pregunta es como para generar la respuesta, como para volver al diálogo, a la relación, a esa relación cortada. Porque el pecado hace eso, el pecado nos separa de Dios. Y el pecado que nos separa de Dios trae como consecuencia el desastre. Habíamos mencionado la teoría de Hobbes, quien él decía que si hay un gobierno, ese gobierno va a poder dar las directivas necesarias para que la sociedad tenga en claro qué es lo que hay que hacer y va a poder sobrevivir y sentirse feliz. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque el pecado aleja al ser humano de Dios y cuando el ser humano se aleja de Dios, la moral del ser humano decae y se comienzan a desarrollar todas esas cosas que acontecen en el mundo, el egoísmo, el rencor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, una de las primeras consecuencias del pecado fue una grave, digamos, ¿no? Que es la separación de Dios. Claro. Y eso creo que fue lo que más sufrieron ellos, Adán y Eva.
porque después, bueno, tuvieron otras consecuencias, sentimientos, cosas diferentes que estaban viviendo en esos momentos, pero la separación de Dios habrá sido terrible, ¿no? Spurgeon escribió: creo que había un sermón evangélico en esas dos palabras divinas cuando penetraron en la espesura del bosque y llegaron a los oídos hormigueantes de los fugitivos. ¿Dónde estás? Tu Dios no está dispuesto a perderte. Él ha venido a buscarte, así como pronto pretende venir en la persona de su Hijo, no solo a buscar, sino a salvar lo que ahora está perdido. Linda declaración. Dios no quiere perder a nadie. No. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda y Él quiere rescatar a todos. Cuando Dios le hizo esta pregunta, ¿dónde estás tú?, a Adán, a Eva, generó la respuesta. Dios generó otra vez ese diálogo que ya se había cortado. Y Adán respondió. El versículo 10 nos da la respuesta a Génesis 3:10 de ellos. Y allí dice: y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No hay nada que hacerle cuando nosotros pecamos. El pecado nos aleja y nos lleva al temor, como dice aquí, nos lleva a sentirnos desprotegidos. Y queremos buscar un refugio en algo. Queremos sentirnos seguros y pensamos que vamos a estar seguros en un refugio. Pero lo cierto es que el refugio no nos da el calor necesario, no nos da los alimentos, no nos da esa seguridad y el gozo de esa relación maravillosa que uno puede tener con Dios. Por eso es necesario volver a Dios, comenzar a dialogar otra vez con Él, porque los planes que Él tiene para nosotros realmente son hermosos. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar este tema de la caída, vemos que ahí hay un principio importante. O sea, Dios no creó un robot, creó al ser humano con libertad, le dio libre albedrío. Claro. Somos seres libres, sí, ¿no? Inclusive Elena de White nos cuenta que ella tuvo una visión, ¿no?, en donde fue transportada a la Ciudad Santa. Qué hermoso, ella conoció por adelantado ese lugar maravilloso. Y dice que ella estaba allí, pero un ángel la lleva a otro lugar, la llevó a otro mundo. Y ella, emocionada, observa todo, ve que el lugar era brillante, dice, y que los colores eran hermosos de la vegetación, escuchaba el canto de las aves, también muy bonitos. Inclusive dice que vio personas diferentes, de distintas estaturas. Podría haber sido como nuestro mundo, ¿no?, cuando fue creado. Y entonces dice que también vio dos árboles que se distinguían. Uno era muy parecido al árbol de la vida que ella había visto en la Ciudad Santa. Y el otro era un árbol prohibido, que la gente de ese lugar no podía comer. Entonces el ángel que la acompañaba le dijo: la gente de este lugar nunca comió de ese árbol. Así que podemos ver que la tentación, la prueba que Dios había puesto para nosotros, para la humanidad, era posible superarla. No era tan difícil, digamos, de poder cumplir y de serle fiel a Dios y de poder haber seguido con esa relación tan hermosa, ¿no? Esta declaración la encontramos en Primeros Escritos, página 70. Qué linda declaración, pensar en que hay mundos que no han caído y que mantienen esa relación especial con Dios. Pero también nos deja ver
que Adán y Eva no fueron los únicos que tuvieron que pasar esa prueba. Pero bueno, ahora está este mundo en la realidad en la que está y Dios no nos ha dejado. Él sigue buscándonos, como hemos leído, y además en el mismo capítulo 3 de Génesis, versículo 15, aparece una promesa y una profecía también, que realmente vale la pena analizar y guardar en el corazón. Allí nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Esto hoy lo estamos recordando porque Jesús vino a este mundo, Él se entregó, Él fue crucificado, murió, pero resucitó. Y cuando Él resucitó, venció la muerte, venció definitivamente al pecado. Ahora solo nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y Él en cierta oportunidad, cuando estaba dialogando con Zaqueo, el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Adán y Eva se habían perdido, se apartaron, se escondieron, pero Dios fue a buscarlos. Amén. Ahora, cada uno de nosotros también en esta naturaleza pecaminosa hace que nos apartemos. Y si no vamos al Señor, también estamos perdidos. Por eso el Señor nos invita a confiar en esa promesa maravillosa. Tenemos un Salvador, Él es el vencedor. No va a haber tranquilidad, porque aquí lo que dice Génesis 3:15 está mostrando una batalla, un conflicto, hostilidad, pero con Jesús somos más que vencedores. Amén. Y en este trimestre vamos a estar estudiando acerca de ese pacto que Dios hizo para que nosotros podamos tener seguridad de salvación y la seguridad de la vida eterna. Por eso, responde al llamado. Él vino a rescatarte. No sigas escondiéndote. Comienza a dialogar otra vez con Dios. A veces son las dudas, la incredulidad, los problemas que nos golpean en la vida y nos alejamos de Dios. Pero allí está Dios, te está esperando para que le digas: Señor, quiero recuperar mi diálogo contigo y mi relación contigo. Amén. Así que bueno, toda esta semana tenemos otra lección para estudiar, para aprender más acerca de este tema. Así que los invitamos a que puedan leer cada día su folleto de escuela sabática. Así el sábado que viene nos volvemos a encontrar y a repasar la nueva lección. Muchas gracias por los comentarios, por los aportes, por los saludos. Deseamos que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la obra redentora de Jesús. Gracias, querido Señor, porque tú buscas relacionarte con cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes para que estemos dispuestos a dialogar contigo. Que tu bendición esté con todos nuestros amigos, con nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.